Listo, Blanca. Listos, profe. Se había cortado ya. No, es que ya pasaron los 40 minutos y me voló la clase. Listo. Sí, yo le iba a decir al profe, se va a acabar la clase. Cuando hice acá. Ok. Listo, sigue. Bueno, Entonces entonces estamos hablando de estaban cartera. hablando de cartera de la mora vencida de los bancos. Entonces, los bancos que más tienen su cartera vencida es Finanza, Mi Banco, Banca Mía y Falabella, Muy bien. con datos superiores al 6%. Entonces, a pesar de que el gobierno nacional acompañaba a los deudores en las obligaciones financieras de los colombianos, aún así el índice está en aumento. A comparación del año 2020, bajó. Muy Porque bien. entonces el indicador de cartera en los bancos nacionales se ubicó en un 4,7 en julio, lo que significó un incremento al 30%. Pero para julio del año pasado el indicador se subió un 3,7 para los bancos nacionales y para los bancos internacionales el 3,9. Entonces aquí hablaban pues que la pandemia afectó mucho a los colombianos y que los bancos tenían que buscar medidas para bajar tasas, plazos, periodos de gracia, alivios, pues para poder recuperar como tal esa cartera. Facilidades que se le puedan dar. De hecho, algunos bancos entendieron y ¿cómo se llama? Las casas de cobranza, ¿cierto? Empezaron a vender eso simplemente para poder recuperar algo del capital o el capital. Porque ya hay deudas que realmente son impagables. Un capital de 2 millones y usted debe 30 millones. Entonces, por eso salen unas cosas locas donde dicen, hey, usted debía 30 millones, deme 3 millones de pesos y salimos de eso. Entonces, la gente tiene que mirar si efectivamente lo puede hacer de una o hacer una financiación, porque el tema de interés termina siendo algo complejo, específicamente en una coyuntura que nadie en el planeta la ha esperado. ¿Listo? Repito, y aunado a un mal momento de opinión de nuestro presidente diciendo o hablando de una reforma tributaria que al final le salió pues un fiasco total, donde no se entendió. El hombre no explicó claramente que sí debe, y es más, todos entendemos, o por lo menos yo entiendo, que reforma tributaria debe haber. El tema es bajo qué características y en qué condiciones. ¿Listo? Muy bien, Julie, sigue. Entonces les voy a decir la lista de bancos nacionales con indicadores de cartera vencida para el año 2021. Las más altas está Finanza con el 7,8, Mi Banco, no sabía que existía, el 7,6, Banca Mía el 6,20%, mientras los bancos extranjeros con mora más alto fue Falabella con el 6,1, Scotiabank Colpatria con el 5,4 y Itaú con el 4,50. Perfecto. Ahí es cuando Andrés le dije que yo le ofrecí el banco Alejandro Escobar y él soltó una carcajada y dijo no. Hay uno que se llama Mi Banco y no lo conocemos. Yo tampoco lo había escuchado. ¿Cierto? Debe ser alguna fusión o compra de alguna cosa. Pero es de identificar y está bien eso, aunque un 5%, un 7% en cartera es una cosa absurda. ¿Listo? Muy bien, Y continúo. también nos indica las entidades nacionales con menor índice de cartera vencida. Sí. Entonces, bancos nacionales está Central con el 2,1, Banco Sí. Popular con el 2,8 Sí. y Banco Bevillas con el 3,10. Banco Popular y Bevillas, Banco Popular es del Grupo Aval. Sí. Sí, señora. Sí, los dos son del Grupo Aval. Perfecto, muy bien. Internacionales está el Banco Santander, el Sí. 1,3. GNB Suramerits 1,8 y BBVA con el 3,4 de los más bajos. Ahí también podemos identificar que son carteras más bajas, pero porque no tienen gran monto en créditos, ¿listo? Pero es interesante dato para poder analizar. Listo, entonces, ¿tu análisis cuál puede ser? Y pues también antes de eso, también hablaba del perdón. artículo que pues el panorama iba a ser de pronto más preocupante para lo que faltaba del año, porque hasta el 31 de agosto el gobierno nacional tenía un programa de acompañamiento de deudores que se llamaba PAD y que iba hasta el 31 de agosto. Entonces, pues que la expectativa era que la cartera aumentara, porque la gente pues va a tener, incluso antes había alivios con los recibos, había alivios por un sinfín de cosas, pero ahorita todo eso se está quitando. Muy bien. Entonces, pues la solución y pues digamos que una persona que no tenga cobrarle, pues es lo que bajar las tasas, hacer compromisos de pago, hacer alivios, cobrar menos. Y pues yo diría que los bancos también tendrían una alza, que las personas que están al día o los nuevos créditos, subir los intereses
o estar más sobre la tasa de usura que propone el banco para poder recuperar esa cartera vencida de los clientes que no han pagado. Muy bien. Y pues digamos comisiones un poco más altas por uso de los créditos, cuotas de manejo, lo que siempre han manejado los bancos, pues como para dar una balanza de lo que se debe y lo que en ese momento se prestaría. Perfecto. ¿Tú cómo harías, Julie, si Alejandro Escobar debe 5 millones de capital y ahora la deuda va en 30? Tú eres el banco y yo digo, hace 5 años no tengo plata. ¿Qué haces? Pues le congelaría los intereses y que me vaya, vería viable eso, congelar intereses y cobros adicionales y empezar a que me haga bonos para que vaya bajando, congelar la deuda prácticamente. Perfecto. Entonces aquí hay una característica, eso que dice Julie deberían hacerlo muchos bancos, pero a uno lo llama un banco y lo primero que le dice es uno, no tengo empleo. Y el asesor le dice, le tengo 3 opciones. Pague 1 millón mensual, pague 800 mensuales o pague 500 mensuales. Le acabo de decir que no tengo empleo. Pero es que usted debería pagar. Le acabo de decir que no tengo empleo. Entonces termina siendo un círculo vicioso y la gente termina enojándose de tal forma que así consigan empleo no pagan. Porque Profe, ya ahorita no. lo de las multas que yo veo que son como yo ayer vi un artículo de que las multas ahorita están súper baratas. Eso Pero me también tiene que hablas, ver de me hablas de pronto. multas de tránsito. Sí, las multas de tránsito Ah, ahorita son un gangazo ir a perfecto. pagar multas. Total, total, pero ojo pues, se metió en el terreno que no quería hablar porque yo vivo de eso todos los días. Por eso voy a ir a viajar porque tengo que solucionar unos temitas casualmente de eso. Pero el tema es, ojo que hay algo que se llama el comparendo y otro que es la multa. El comparendo es el papelito que le firman a uno. Hasta que no salga una resolución no se convierte en comparendo. Perdón, no se convierte en multa. ¿Cierto? Cuando se convierte en multa es cuando tiene acceso a todo ese poconón de cosas que dice la ley. Eso es lo primero. Lo segundo, vehículos tienen 100% de exoneración de intereses y 50% del capital. Eso es un gangazo. Pero las motos aún es más dramático. 100% de los intereses y 80% del capital. ¿Por qué ocurre eso? Porque los patios, ¿saben qué es eso? No es el pueblo ni la montañita aquí saliendo, sino los patios donde guardan esos vehículos están colapsados a nivel nacional de la cantidad de motos. A Andrés le quitan la moto, él debe comparendos y partes por 1.800.000. Él coge con 300.000 y saca una moto nueva. ¿Para qué va a sacar ese tiesto de por allá? Y la dejan morir. Entonces ahí se va generando un problema. Lo otro es que se está generando una figura de mototaxismo llamado pick-up, ¿cierto? Donde si le quitan la moto y la característica, pues él hace lo mismo porque sigue trabajando, entonces va y saca otra moto porque motos se entregan con 100.000 pesos y le dan hasta SOA de casco con el tal de vender, entonces vuelve y saca otra moto y ya. Entonces el tema es poder generar esa estructura. Pienso que el gobierno nacional, en conjunto con Ministerio de Hacienda, Ministerio de Tránsito, debería generar una respuesta mucho más rápida frente a ese tema de patios. Salgan y hagan una venta masiva o chatarricen o hagan lo que sea, porque el daño ambiental que generan esos sitios donde están esos carros viejos es incalculable. Todo ese aceite podrido, toda esa gasolina dañada, va a generar un impacto gigante. ¿Listo? Entonces esa sería como una idea, Julie. Si hay partes que solucionar, háganlo urgente que les quedan 3 meses y medio. ¿Listo? Esa sería como la Listo, idea. profe. Ok. ¿Dónde iba? ¿Con quién iba? Hola, no me griten. ¿Con quién estaba hablando yo ahorita? ¿Con John Julie de los intereses? Era, ¿sí? Estábamos hablando de la cartera vencida y De la ya cartera. me dijo que la solución ya. Exacto. Perfecto. Eso es lo que más o menos me acuerdo que había hecho. Muy bien. Fabián, hiciste, hola, buenas noches. ¿Hiciste tu ley? ¿La ley de la casa? Hola, profe. Sí, sí, señor. Ya hice Compártela, por favor. el artículo No, y primero la ley y nos colocamos en contexto, flaco. profe, la verdad no, pues sí lo hice, pero pues no sé si haya acabado bien. No importa, ya le dije que no arranque perdiendo. Esa es su Bueno, ley está y bien. ya. En la Ganando. República Independiente de Fabián Vargas, esa es la ley número 1. Bueno, ¿Cree que está cargando? Asunto reglamento interno de convivencia familiar. Muy bien. pero espere, profe, espere. Capítulo número 1. El presente reglamento Bueno, interno de fami- convivencia. ¿Cómo? familia Vargas Ortiz, asunto reglamento interno de convivencia familiar, capítulo 1. El presente reglamento interno de convivencia familiar prescrito por la familia Vargas Ortiz, domiciliados en la calle 147, número 1932 de la ciudad de Bogotá, y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la familia como visitantes.
Entonces, artículo 001, horarios. Los residentes deben ingresar al apartamento antes de medianoche, al igual que las visitas no deben durar más de la hora pactada de las 8 p.m. de la noche. Excelente, muy bien. Artículo 333, aseo general. Todo residente debe mantener los sitios del apartamento en orden. La persona que organice una reunión social deberá ser el responsable del desorden ocasionado. Ahí va, un punto. Se debe cumplir el siguiente horario. Entonces, ahí puse lunes a domingo, quien le toca el aseo general del apartamento. Eso es hipotético, ¿no, profe? Porque pues en verdad yo no decía fácil de eso, pero pues no, lo digo con mi mamá. De no cumplir este reglamento del aseo que incluye, de no cumplir este reglamento del aseo que incluye sala, cocina, limpiar vidrios, baños y lavar tapetes, se penalizará con un pago del servicio del gas. El Excelente. artículo Pero espera un 012, segundo, Fabián, ¿eres tú? Mercedes, ¿quién es? mi abuelita, ¿Y Majo, quién es? mi mami. Y repite, Mercedes. Ah, pero tú ya vives ahora con ellos. Tú vives No, con no, unos amigos. yo vivo con roomies, con compañeros. Ah, ok. Bueno, ok. Pero lo Y hice el, como para que se viera más real, porque no, no. está bien. Y le diste a, y el domingo le toca a Majo y Fabián. Sí. A tu mamá, excelente. Y el artículo 012, De no que es de cumplir, pague el todo, gas, ¿cierto? dice que todos los residentes tienen derecho a la intimidad y al respeto. Muy bien. Listo, eso fue, profe. No hice nada más. Excelente. Ahí le falta lo del presidente Achuri, que él sí la deja clara. ¿Cómo es? Cúmplase y no sé qué vaina. ¿Dejo de compartir? Listo. Sí, señor. Muy bien, Fabi. Ataquen un segundo, niños. ¿Qué opinan de esa ley del doctor Vargas? Sánchez, Montealegre, Achuri y Avendaño. En caso de Ataque. que la abuelita no tenga trabajo o no reciba plata en ningún lado, ¿cómo va a hacer para pagar el servicio de gas si no está recibiendo ningún dinero y no va a hacer el oficio? Excelente. Entonces, el 25% de la población colombiana inmediatamente mañana estaría en el Parque Nacional al lado de nuestra universidad en una protesta brutal contra el presidente Fabián Vargas, porque cómo se le ocurre ponerle como tipo tributación a los abuelitos, como lo dice Lisette. Fabi, pero no es que esté mal, simplemente es para entenderlo. ¿Listo? Muy bien, Lisette. Laura, esto que estamos haciendo acá es el Congreso, lo que pasa es que Lisette es muy tierna. Ahí se estuviera parando el partido de las negritudes y estaría insultando a Fabián de una manera horrible, y el partido de Uribe y el de Santos y el de tal, o los que apoyan. ¿Listo? Achuri, Montealegre, Sánchez. No, pues profesor, partecita de que era un poquito cruel con la realidad, porque pues digamos que cuando pues se crea una ley en el Congreso, miran la sociedad y qué tanto se puede cumplir esa ley, ¿no? Digamos, yo no puedo poner una ley irrisoria en mi casa de que mañana todos van a llegar a las 4 de la mañana si quieren. Entonces tiene que ser muy acorde a la ley, a lo que es el hogar y el entorno de la sociedad. Muy bien, Julie, pero te digo una cosa con todo el respeto. Lo que estamos haciendo acá en la gran mayoría de la realidad, nuestras leyes de este salón son mucho más interesantes que las leyes que ocurren allá. Porque no entiendo cómo carajos no le dan, aunque la pena de muerte no se puede en Colombia por un pacto que se firmó hace un poconón de tiempo. Tocaría reformar toda la Constitución, pero no entiendo cómo no generan cadenas perpetuas o unas sancioncitas cortas, 150 años a un violador de un niño. O sea, no entiendo cómo este Congreso no es capaz de entender esa vaina, no lo entiendo. Y simplemente sale a rechazar. Por la Constitución política, ¿no? Pero la Constitución política lo que evita es la pena de muerte, pero sí le pueden meter 50 años. Es más, miren lo extraño de la legislación en Estados Unidos. Al ladrón le meten 10 cadenas perpetuas más 8 años. Yo no entiendo esa vaina. Y si el tipo se comporta bien, pues ya no le dan 10, le dan 2 cadenas perpetuas. O sea, muérase 2 veces y lo dejo salir. Es una vaina un poco extraña, pero ¿sabe qué pasa? Eso le acaba la mente al ladrón. Con esto no estoy diciendo que sea mejor allá o acá, o no. Bueno, la verdad sí estoy diciendo que allá es mejor. No se salgan mejor organizados, pero un ladrón que entra en la cárcel en Colombia y sale más malo. Entonces el tema es como darle un poco más de contexto. No entiendo por qué no se analiza, por ejemplo, eso. Por eso la consecución de las normas. Yo me acuerdo un concejal o un congresista más Profe, bien. qué pena lo interrumpo, voy a salir ya a caminar hacia Dale, la casa. dale, flaca, Pues voy págalo. escuchando. Listo, dale También pues. qué pena lo interrumpo. Es que el modem estaba molestando, entonces me va a estar conectando y desconectando porque... Listo, hágale, sí, mi hermano, claro. no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Un personaje hace bastante tiempo congresista propuso que este fuera el país del Sagrado Corazón de Jesús.
Oye, ¿eso qué significa? ¿Eso qué norma tiene? ¿Eso qué contexto tiene? Si tenemos que dar una cantidad de estructuras diferentes. ¿Listo? Yo toqué unos temitas ahí, me hablaron de educación y un poco, ¿no?, de cosas que pueden llegar a ser importantes, solo de escenario bancario. Una encuesta aquí rapidita que se retoma interesante la clase. ¿Qué ley le hace falta a Colombia? Que no sea solo legislación financiera o bancaria. Tómense ahí 5 minutos si quieren. Y yo sirvo más agua. Un segundo. Ah, bueno, entonces pregúntele eso. Pero ahorita que termine mi clase. Ay, yo dejé el micrófono prendido. Bueno, estaba en instrucciones familiares. Menos mal escucharon todo. Bien, eso es una ley, no dejar el berraco micrófono prendido cuando se va a tomar agua. Entonces, ¿qué norma hay, señores? Así rápidamente dando un contexto a lo que nos dijo Julia ahorita, que está muy bien, que puede llegar a sonar irrisoria, pero tiene una característica importante. ¿Qué pasa si el baño de Laura Sánchez está sucio? La mamá se va a enojar y trastorna a la sociedad. ¿Qué pasa si Lisset llega después de las 3 de la mañana? Se trastorna la chiquitica que está ahí, el soquete y la mamá. ¿Qué va a pasar donde Fabián? Se va a trastocar todo y eso va a generar un impacto en la sociedad. Por eso hay que ser suficientemente pertinentes con eso. Entonces, digan alguna norma que crean que hace falta o que ustedes colocarían sobre lo que les ocurra. Ahora, profesor, usted qué fastidio. Aquí no estamos como entendiendo, comprendiendo el tema de la materia. Esto es legislación. Esta es la naturaleza de la norma. Empezar desde aquí, empezar a crearla y construirla, pero lo más importante es poderla argumentar. Andrés, fueras papá de Lisset, ¿cambiarías algo de las 3 de la mañana? Sí, señor. Obvio, así digámoslo en coro, obvio. ¿Listo? Pero Laura Sánchez no le para bolas. Fíjate que Julie no dijo nada. Ella inclusive dijo, hey, si yo soy mayor, entre más años, más tarde, hasta que Julie puede llegar 3 días después. Está bien, pero las características van ahí. Bueno, los escucho. ¿Se puede tocar el tema que su merced dijo? El que quieras. Pues hablando de eso, yo estoy de acuerdo con su merced. Yo también daría pena de muerte a todos los violadores, incluso hasta los que atracan, también lo haría. Y con obvias razones, acá no se hace justicia, acá pareciera que no fuera un país legal y justo, y por eso muchas veces se utiliza la mano propia, y si a mí me roban o algo, ya muchas personas cargan es con un arma de fuego en su bolso, con un arma de fuego en su pantalón o algo para estar atentos. De pronto a veces también en las familias se ven muchos violadores, muchos casos. Hay mamás que están en la cárcel por eso, porque utilizaron a mano propia para defender a sus hijos por ser violados, y esas personas, los que deben estar en la cárcel, no están. Perfecto. Y Hay algo importante y qué bueno que toques ese tema, Lisset, porque esto es una parte de la materia. Legislación. La característica es, independientemente que usted tenga la razón, yo no puedo ir a agredirla a usted porque la Constitución lo dice. En la Constitución dice no debo matar o no puedo matar y eso es un mandamiento y vienen unas características, ¿listo? ¿Cuál es el proceso o el procedimiento? Que la ley termina siendo muy laxa, la legislación termina siendo muy laxa frente a ese tema. Ese bárbaro desgraciado que violó a una niña, Zamboni, creo que es el apellido, ¿cierto? Por el tema de Rosales o algo así, y el man ya se no, es en declaró. el Bosque Calderón, es allá al Bosque, lado de mi barrio. por eso, Bosque Calderón, y eso queda cerca de Chapinero Alto. Sí, sí, señor. Perfecto, entonces el barrio es muy feo y Chapinero Alto es muy bonito y están a media cuadra, una cuadra. Eso es un problema de la estratificación en Bogotá. El tema no es estigmatizar, siempre donde hay un barrio muy bonito, al lado hay uno medio maluquito, no sé por qué.
¿Listo? Pero son características que lo llevan a uno a decir, hey, el man se tornó medio loco, medio bobo, yo no sé qué es lo que está haciendo, y no ha pasado mucho con él. El tema de un amigo de apellido Colmenares. Yo no estoy crucificando a ese par de chinas, no sé qué le pasó, pero no puedo creer que tantos investigadores no encuentren cuál es la realidad y cuánta plática se manejó de por medio. Entonces, Lisette, lo de la pena de muerte está claro que no se puede, pero yo sí puedo cambiar la pena de muerte. Lo que pasa es que nos va a salir caro, ¿cierto? Mantener un bobazo ahí un poconón de años, hombre, pero entonces reformulemos la ley. ¿Listo? Yo empezaría, yo qué diría, yo le diría a un viceministro o a un asesor de un ministro, por ejemplo, al doctor Andrés Achuri y a la doctora Laura Sánchez. Andrés, ¿por qué no se va como agregado o una función diplomática y se va para Rusia? ¿Cierto? Váyase con un traductor y averígüeme cómo es el manejo de las cárceles en Rusia. Pero no me refiero al dramático escenario de fastidiar a un humano, tipo Guantánamo, ¿cierto? Sino qué hacen allá para ver cómo resocializan. Reuniría a la academia acá con el IMPEC y la policía y les digo, hey, háganme un proyecto, tienen 6 meses, utilicen la universidad si quieren, no esta, sino cualquier universidad o inclusive Universitaria de Colombia. Y busquemos una posibilidad de cómo con sociólogos, psicólogos, regeneramos o resocializamos un personaje de este. Es que el que viola a un niño yo no sé qué tiene metido en su podrida cabeza. ¿Listo? O el que va a matar a alguien por un celular, no sé qué podrido tiene en su cabeza. Le diría a la doctora Laura Sánchez, bueno, viejita, váyase para Estados Unidos a ver qué pasa. Pero una cosa importantísima, le diría a la doctora Avendaño, oye, Lisette, me encantaría que se fuera a China y averigüe cómo son las cárceles allá. Y le averigüe y todo lo que va a pasar. La única coherencia frente a una necesidad de justicia va a ser lo que nos va a contar Lisette Avendaño. En China, en Italia, como le está pasando a un exjugador de la América que es bien feo, que tiene un apellido el Pitufo de Ávila. El tipo tenía una orden de captura en el 2002, nunca lo encontraron. Azar de vida estaba por Nápoles y lo encontraron. Tiene que pagar 18 años. Ey, pero hace mucho tiempo, no hay nada, puede llorar, puede hablar Duque. ¿Entienden cómo es la normativa diferente entre un país y en otro? En China muere de hambre, pero no sale. Muere de lo que sea, pero no sale. El gobierno colombiano está mirando cómo trae 3 narcotraficantes de allá. ¿Qué es para mí un narcotraficante? Un man que trafica droga. Pudo haber sido una mula, pero allá lo están clavando un poco, ¿no? De años, y esos 3 personajes, uno tiene cáncer, el otro no sé qué vaina, y los van a dejar morir allá. El gobierno está mirando cómo los trae. Para el gobierno es algo humanitario lindo. Otra parte que es chistosa es que acá sí viene como gente de España, como, ¿cómo es que se llaman estos señores? Deportados. No, señor, los que entrevistan. Los No que sé. entrevistan se llaman periodistas. Eso. No. Vienen periodistas como de España y todo a meterse a las cárceles y lo único que a mirar y yo no sé qué, y lo único que ellos dicen y hablan es en las condiciones que viven. Es que están en muy malas condiciones, es que esas no son condiciones en las que debe vivir un preso. Lo que pasa es que sí, claramente, Julie, es que esto es tan complejo y me gusta que usted haya tocado el tema, pero no quiero hablar solo, quiero que me ataquen y den argumentos porque Lisette colocó un tema importante y repito, estamos en legislación y crear una ley es bien complejo, porque además Colombia también pertenece a un grupo de países que está de acuerdo con el tema de los derechos humanos. Entonces, si estamos con el tema de los derechos humanos, vienen una cantidad de implicaciones demasiado fuertes. Lo primero, debo estar pendiente de la salud mental, de la salud ocupacional y de los 3 alimentos de los personajes que están en la cárcel, que es una cosa realmente idiota para lo que estamos hablando, porque hay personajes en Colombia que ni están en la cárcel, que trabajan y no tienen plata para los 3 golpes del día, desayuno, almuerzo, cena, entonces termina siendo más complejo. Por eso hay que mirar cómo se resocializa. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué tengo corruptos políticos en unos hoteles, cierto? Cuando deberíamos tenerlos picando piedra, como hacen en Estados Unidos. Meterle una cadena, darle un mazo y tener un sheriff con una escopeta que esté dando vueltas y los tipos picando piedra o moviendo arena en un desierto, ¿cierto? Igual se van a gastar la misma comida y la misma agua. Pero simplemente los asesinamos en una cantidad de cosas. ¿Por qué no buscamos la empresa privada? Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? El tema de la corrupción.
Yo no tengo plata, Andrés, para hacer una cárcel gigante y capturé a Pablo Escobar. Capturé a los Rodríguez Orejuela. Esos manes me hacen 18 cárceles y me dice, déjeme hacer la fiesta que yo quiera. Entonces ahí queda uno como complejo. Si lo hacen con el IMPEC, entonces hay que quitar ese escenario de corrupción. ¿Listo? Digo un contexto y termino para escucharlos a ustedes, pero hay un tema importante que es desde la educación. Andrés crea en Colombia, Laura crea en Colombia, Fabián crea en Colombia, Julie crea en Colombia. Es un país interesante, es un país que se mueve, es un país que vale la pena, es un país que tiene dinero, que tiene recursos naturales, geopolíticamente hablando está muy bien, tenemos 2 océanos. Por idiotas perdimos Panamá. Mira un mapa de 1800 como era Colombia y éramos gorditos. Ahorita parece que hubiéramos tomado alguna pastilla para bajar de peso porque por todo lado nos han quitado. Y agua sí que nos han quitado. De hecho, agua nos la quitó un poderoso país como Nicaragua. Yo no entiendo qué es lo que hacemos. No entiendo cuáles son los abogados internacionalistas que no han podido evolucionar o los presidentes. ¿Listo? Pero bueno, Lice, ese es un buen escenario. Los escucho el resto. Muy bien, Flega. Ojalá no todos al tiempo. Yo digo, profe, que aquí, bueno, la ley tiene unos vacíos enormes y sin ir tan lejos, por ejemplo, el robo de los celulares, que es uno de los más comunes y lo que más se roban son celulares todos los días. Muy bien. Que había noticias, había un chino de esos que tenía como 23 capturas, era el que más tenía. Y ya, digamos, se vuelve tan normal porque saben que la ley no deja, y si no hay, aquí haya un denuncio, pero si no hay un denuncio, aún más lo sueltan a las, póngale máximo 24 horas y eso. No, oye, Andrés, es que Entonces, a usted le roban el celular, viejo. Usted va tarde para su oficina, además lo golpean o lo que sea, y tiene que ir a, no, que se puede hacer por internet, eso es carreto. Usted se va a hacer una fila y se tira 5, 6, 7 horas, su jefe fastidiando. Si tiene atención al público, peor. Todo el desarrollo, entonces se pierde más plata. Entonces la gente dice, no, aquí hay que hacer una reformulación. Un denuncio debería hacerse en 3 minutos máximo. ¿Listo? Contando cuál es la realidad. Muy bien, viejo, continúa. entonces ahí hay un vacío muy grande. Ahora que con mucho ladrón extranjero, ahora lo que están haciendo es que matan primero y ahí sí quitan el celular. Antes por lo menos lo amenazaban a uno quedaba, por lo menos le tocaba entregar, no, ahora lo matan y le quitan el celular. Sí, sí, Entonces ahí es esa. donde la ley hay unos vacíos y uno debería, yo siempre he dicho eso, debería crear esos hornos crematorios grandes y ladrón que va llegando allá. Suena cruel, Exacto. pero Dios, o sea, es Tipo tan campo de concentración alemán, sí. sí, metían todos los judíos allá. No, Deme un segundo, Andrés. Me apareció aquí la pantalla de colocar la clase. Deme un segundo, la coloco y continuamos. Deme un segundito. Clase. Legislación financiera. Esto es octubre 4, parte 1. Lo ponemos aquí. Canal de YouTube. Miércoles, el vecino está fumando yo con el balcón abierto. Listo, Andrés. Perdóneme. Es que si no se me enredan las clases y me vuelvo loco. Continúa, por favor. entonces, no, yo sí sería partidario de pronto de crear más cárceles. Ahorita las cárceles están en un hacinamiento. Después a mostrar en un documental y eso duermen uno encima del otro. Entonces, yo sí creo que hace falta cárceles Sí, claro, y claro. ser un poquito más rígidos en la norma. Es que, claro, a veces puede uno combinar los trabajos de resocialización
pero yo no sé si de 10 que logra, que intenta resocializar uno, se resocializa uno. Y eso. Andrés, pero es que mire que hay una cosa. Voy a decirles algo que no debería, pero voy a decirlo. ¿Listo? Es muy complejo que a mí me ganen una discusión simplemente por un tema de ley. Si en la ley que se impone se dice resocialización, por eso yo insisto tanto en eso, y yo le voy a dar a Felipe Pérez, ¿cierto? 10 años. Una de mis funciones como cárcel privado o como cárcel del Estado es, el tipo tiene 10 años, pero tiene dos características, o se resocializa y lo demuestra o no sale. A eso es a lo que me refiero, resocialización no es solo la palabra de que, ay sí, pagó 10 años o no, yo no creo en el tiempo en la cárcel, yo creo es en el cambio actitudinal en la cárcel. ¿Listo? Ahora, ¿qué cambio actitudinal puede tener un bárbaro desgraciado que violó y mató a 100 y pico de niños de apellido Garavito? Y ahora él mantiene una Biblia debajo del brazo y creo que está pidiendo ser el que maneje el bienestar familiar. O sea, perdón lo que digo de manera hasta jocosa, ¿cierto? Pero el tema natural es, ¿qué hacemos para esto? O sea, es que ahora yo no puedo llegar a ser un juez y parte o ser Dios, hey, que lo maten. Me parece complejo, es una vida. O sea, yo no sería capaz, ¿cierto? Sin embargo, uno se pone a mirar el dolor de lo que eso significa. Hey, son 150 y pico de familias que perdieron a su hijo. Profe, yo quería decir algo. Sí, señora. Escuchándolos. Dale. Profe, es que yo digo que también a Colombia no es, o sea, son muchos factores que hacen que eso pase. Para mí, pues la corrupción y la cultura ciudadana y la educación. Yo pongo ese ejemplo sencillito. Usted llega al Transmilenio y se cola. Que porque me están robando, que porque yo no sé qué, y se pasa. Para mí eso ya es ser corrupto. O sea, uno porque juzga a otra persona si una vez al diario vivir es corrupto. Le entregan malas de vueltas, usted se las lleva como si nada. Eso es ser deshonesto. Entonces, nosotros los colombianos no tenemos cultura de absolutamente nada. En otros países sí se ve la cultura. Aquí no. Aquí la gente, el más abeja es el que más gana, y es que para eso somos los más inteligentes. Pero siempre es como con ese tema de corrupción. Y por eso yo siento que no avanza el país. Aquí hay una cosa complejísima. Qué vaina, Fabián, no es contigo, pero me ha pasado 1000 veces, con un tema referente a las notas. Y cuando no ocurre, viene una lastimadera y una lloradera, ¿cierto? A las directivas de la universidad. Y no solo hablo de esta universidad, voy a hablar de 3, 4, 5 o 6. O cuando simplemente el fulano 1 le pasa el papelito al fulano 2 y viene una copia, el profesor no se dio cuenta. O con estas clases virtuales, cuando me meto allá, por eso yo propendo, perdón la expresión, propendo, porque cada uno saque lo que ya hizo como conocimiento previo en la clase anterior, porque si no me terminan diciendo un poco de cosas de Google. Entonces el tema es, lo leyó en Google, excelente, hágalo, ahora ¿qué entendió? Para que le demos un norte estructural y una característica específica. Ese sería como una característica. Perdónenme un segundo que ahora me está escribiendo la universidad. Y me están preguntando por ustedes. Andrés, gracias. Laurita, era lo que yo te decía que cuando te llamé tú no estabas. Y me tocó colocar los datos de Andrés. Entonces aquí me dice... Es nocturno. ¿Ustedes son nocturnos? Sí, y mucho. Listo, muy bien. Es que como hubo una clase el sábado y seguramente habrá otra, me preguntan que qué es lo que pasa. Pues hablamos la verdad, el profesor se enredó y ustedes cordialmente me ceden el espacio para el sábado, ¿cierto? Listo, pero ya, ¿cierto? Sí, profe. Cierto. Gracias, hay que grabar esa emoción de Andrés. Cierto. Listo, muy bien. Entonces, la característica natural, cuando usted saca 2.8, 2.9 y el alumno persigue al docente, cuando el docente no viene a clase o cuando hace unas clases que realmente usted dice, hey, ¿qué pasó con mi plata? Porque usted está colocando dinero, imagino que eso les ha pasado. Especialmente con su clase, profesor Alejandro, muchas gracias por lo que me toca, ¿cierto? Pero las características pueden llegar a ser esos. Julie nos habla de unos vueltos que me llevo, no pagar el tiquete del Transmilenio, mirar si me puedo tumbar algo de un almacén de grande superficie,
Fastidiar cuando llevo la mitad de la hamburguesa de la mamá de Lice, digo, ay, es que está cruda, pero usted se nota que está cruda al comienzo, no cuando va a estar terminando. Entonces ahí se genera una cantidad de cosas que esto es cambio. ¿Y el cambio cuál es? Es que esto del video y del bobo no tiene sentido. Porque entonces vamos a hacer siempre los bobos y los vivos van a ser Estados Unidos, Francia, Alemania, España, tal. Y eso que España es lo más maluco frente a Europa. Y nosotros tenemos que comercializar para allá, irnos para allá. Hagamos una buena estructura. Y hacemos una buena estructura es pidiendo mejores estudiantes, pidiendo mejores docentes, pidiendo más características. Entiendo los títulos y las características que se piden, pero yo no sé si un título genere todo lo que se pide. No sé si 5 idiomas. Yo conozco personas que tienen muchos títulos y hablan 5 idiomas y no tienen trabajo. Pero ya no es un contexto de Estado. Ya es un contexto de persona. Entonces, eso me genera una realidad. ¿Listo? ¿Qué más leyes creen? Julie, gracias. ¿Qué más quieren aportar a eso? Que me parece interesante entendiéndolo como legislación. Profe, pues que listo, está todo bien de que todos somos iguales y eso, pero pues nos juzgan por el título, bien sea, si es policía, los juzgan como policía, que porque mató. Ahorita los están juzgando como policía y pues los mandan, listo, les dieron la cárcel, pero los mandan a una cárcel para policías. Entonces, pues, entonces, sí, también es político, como usted dice, profe, lo mandan por allá a un hotel, una cárcel y así. Entonces, deberían juzgarnos igual, siendo seres humanos, no importando el título, quiénes somos y eso. Es que eso es totalmente claro. Y mire lo que colocó Lisset, lo que nos ha contado Andrés, lo que nos dice Laura. Es que la cárcel debe ser la misma para todos. Es que lo matan. Hombre, pero usted mató. Usted fastidió. Claro, hay que propender por la vida y de pronto se separa por pabellones y cosas para que no vaya a haber problemas, como pasa en Estados Unidos, que los de la banda 1 contra la banda 2 y eso pasa en todo Estados Unidos. Eso está muy bien. Pero ¿por qué el político sí tiene una... ¿qué será? Una finca por cárcel, un palacio por cárcel, ¿cierto? Y el desarrollo común no. Ahora, lo que sí está claro es que a los violadores sí los llevan a unas celdas aparte porque si no, ese no dura 4 minutos. ¿Listo? Eso es una ley natural que hay en la cárcel. El que viola a un niño, viola a una mujer y lo llevan allá y se dan cuenta, lo acaban. ¿Listo? Entonces eso es una característica. Lo complejo de que lo que les digo, y por eso hay que separarlos, el que tiene 16 penas de muerte no le va a preocupar seguir matando dentro de la cárcel. ¿Listo? Pero eso también hay que medirlo. Cuéntanos, Andrés. Perdón, Fabián. Profe, algo que yo sí no estoy de acuerdo, no sé si escucharon esa noticia de una persona que, bueno, la víctima demandó, creo que fue sí, o sea, puso la denuncia. Y como a los 4 días, es que no me acuerdo bien de la noticia, eso fue como la semana pasada, Sí. volvió pues el ladrón, se metió al negocio de y mató a la que puso la denuncia y mató a la hija. Qué barbaridad. Entonces, o sea, aquí ¿dónde está sí la ya ley? vendría una, perfecto, no, es que aquí vendría una réplica gigante contra el Estado. Eso aquí debería pasar eso. Inclusive hay casos donde hay gente que ha pagado 15 y 18 años y resulta que, ay, perdón, me equivoqué, no era usted. Porque ha ocurrido en Colombia. ¿Listo? Y esa gente dice, no, yo no voy a hacer nada, no, yo saldría y les metía una demanda gigante. ¿Cuál es el problema? Pues que le voy a quitar la plata a Lisset, Fabián, Andrés, Laura, porque el Estado, ¿dónde paga? Pues de los impuestos de nosotros. ¿Listo? Pero yo sacaría plata de ahí sin ningún inconveniente. Complejo. Hace unos días, Natalie, mi novia, hizo un desarrollo estructural ahí para una universidad, donde escuchaba que el tipo, o leía al respecto de eso, el tipo mató a la esposa, ¿cierto? Y el gobierno le concedió el 50% de la pensión. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? 50% para los hijos, 50% para el man. ¡Ey! Eso no tiene sentido. La ley es ambigua y ahí se generaron unos baches, ¿cierto? Que hay que empezar a identificar. Lo primero, antes de hablar de legislación, primero es coger la legislación existente, hacerle un análisis. Laurita, señora.